por esta misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Estamos estudiando en el libro de Amós, versículo a versículo. Y como lo hemos dicho, Amós no era un profeta de profesión. Amós era un agricultor y a la vez era también un pastor de ovejas. Por lo cual, cuando hablamos acerca de Amós, no hablamos de un profeta que parecía ser capacitado. Porque en aquellos días, en el tiempo de Israel, habían profetas, los cuales estaban en una escuela de profetas, se graduaban de una escuela de profetas, pero el Señor le plació en su misericordia tomar a un pastor de ovejas, tomar a un agricultor, para llevar así el mensaje al pueblo de Israel. Este libro de Amós se da en un contexto del pueblo de Israel en los tiempos de Usías, en los tiempos de Jeroboam II, ¿cierto? En Israel, recuerde que está el reino dividido de Israel. Por un lado está el reino del norte, el cual es Israel, y por otro lado el reino del sur, el cual es Judá. Precisamente Amós vivía en Judá. Cuando hablamos de los tiempos de Usías, hablamos de tiempos de prosperidad, hablamos también de tiempos de paz. Uno pudiera pensar que cuando hay tiempos de paz, que cuando hay tiempos de prosperidad, la gente más se acerca al Señor, pero no es así. El mensaje de Amós es reprender la falta de amor hacia el prójimo y también reprender la falta de adoración al verdadero Dios. Israel y Judá se relajaron tanto en esta prosperidad que empezaron a abandonar a quién, a su Dios. Y es triste, hermano. Se fija que antiguamente, cuando la iglesia era más pobre, parecía ser más fiel. Cuando teníamos menos cosas y menos recursos, parecíamos ser más fieles a Dios. Pero cuando llegó la prosperidad, llegó la paz a nuestras vidas, pareciera la gente no necesitar de Dios. Y así lo vemos hoy en día. ¿Por qué la gente se va alejando más y más de Dios? Porque tiene un buen trabajo, porque tiene buenas cosas, y dicen, yo no necesito de Dios. Pero sabemos que amamos a Dios no solamente cuando estamos en problemas, también amamos a Dios cuando estamos bendecidos por Él. Cuando gozamos de vida y de salud, agradecemos al Señor. Pero también le agradecemos cuando estamos en enfermedad y en debilidad. Pero en este caso, a Amós le toca hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había apartado de su Dios. Si bien los primeros capítulos de Amós van a tratar de que Amós le habla a las demás naciones, a las naciones que están alrededor de Israel, una porción de la predicación también va a hablar del mensaje a Judá, que era la tierra de Amós, porque él vivía en Tecoa. Pero la mayor cantidad de este libro va a tratar de hablarle a Israel, a aquellos que por el rey Jeroboam II se habían apartado de la idolatría tremenda y habían oprimido, y como lo estudiamos en la introducción de hace 2 domingos atrás, llegaron a vender al pobre por un par de zapatos. Imagínense a qué punto había llegado, llegando a vender al pobre por un par de zapatos. Así era el tiempo tan terrible de los días de Amós. Vimos la vez pasada cómo el Señor iba a rugir desde Sión. Y cuando Dios ruge desde Sión, Él está hablando de que va a traer, ¿qué cosa? Juicio. Lo vimos. Iba a traer juicio sobre aquella nación de Israel. Si usted se fija más adelante, ¿quién iba a atacar a Israel? Nabucodonosor. Y los iba a llevar cautivos 70 años. Por lo cual en estos tiempos de prosperidad Israel ni siquiera pensaba que esas cosas iban a pasar. Pero el Señor habla antes de tiempo. El Señor está hablando a las personas para que se preparen antes de tiempo. ¿Por qué salimos a predicar a la calle? Porque estamos advirtiendo las cosas antes de que sucedan. ¿Y porque a nosotros se nos ocurrió? No, porque la palabra de Dios nos ha enviado, ¿cierto?, a hablar de este evangelio.
Si usted se fija, siempre que el profeta va a decir algo, y vea el verso 6, Amós 1:6, dice, así ha dicho, ¿quién? Jehová. No dice, esto se me ocurrió a mí, no dice, yo creo que esto va a ser así, no dice, yo pienso que esto puede ser de esta manera, no, dice, así ha dicho Jehová. Y cuando Dios dice algo, ese algo se cumple, ¿o no? Amén. Amén. Se cumple. Porque los decretos de Dios son decretos eternos. Si nosotros decimos algo, ¿eso se va a cumplir o no? No necesariamente, porque el hombre no ve más allá. Pero Dios sí. Dios sí ve más allá. Y empieza a decir en el verso 6, Amós capítulo 1, verso 6, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Esta figura retórica, esta figura del lenguaje, por 3 pecados y por el 4 no revocaré mi castigo, más que nombrar la cantidad de pecados que había cometido esta nación de Gaza, está hablando de que ellos llegaron a un nivel de maldad, pero ahora estaban traspasando más allá los niveles de maldad. Y no vemos eso así hoy en día. Antiguamente veíamos que la gente era mala, pero ahora estamos viendo que la gente no solamente es mala, sino que está siendo más mala de lo que uno se había imaginado. Estamos viendo crímenes y a veces en la televisión, en las noticias, salen crímenes que uno ni siquiera se imaginaría que iban a pasar. Y es ese tiempo que está viviendo y que está hablando. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no voy a revocar mi castigo. Usted puede decir, sí, pero eso aconteció con Gaza. Y cuando hablamos de Gaza, hablamos de una ciudad marítima de la antigua Filistea. Recuerde que la antigua Filistea, que era una ciudad marítima muy importante y un vecino del pueblo de Israel, era una ciudad muy próspera. Era algo parecido, ¿cierto?, a los Estados Unidos, porque eran varios estados reunidos en una sola parte, que estaba Asdod, estaba Gaza, estaba también, ¿cierto?, como aquí nos va a mostrar, Ascalón, Ecrón. Eran unos estados que estaban unidos ahí y que eran muy prósperos. Pero ellos no estaban teniendo en cuenta al pobre. Ellos no estaban teniendo en cuenta a las demás personas, sino que ¿qué hacían ellos? La esclavizaban. Lo vamos a ver eso por la Escritura. Entonces dice, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no voy a revocar mi castigo. Es decir, Dios los iba a enjuiciar sí o sí. A veces nosotros vemos que la maldad se está incrementando y decimos, Dios, ¿cuándo vendrás a juzgar? Pero debemos entender que esas cosas no van a pasar a nuestro tiempo, sino que van a pasar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y Él es el Dios soberano, Él es el Dios que gobierna por sí mismo. ¿Nosotros podemos darle órdenes a Dios? No. Él es soberano, Él gobierna. Amén. Y nosotros solamente debemos creer a lo que Él ha establecido. Debemos creer a sus tiempos y no a los tiempos de nosotros. Pero aquí está hablando. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré mi castigo. ¿Y cuál es su pecado? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Es decir, tomando el contexto histórico en el cual esto fue escrito, en la antigüedad una de las cosas que llevaba más ganancia era la venta de esclavos. La venta de esclavos era lo que más llevaba ganancia. Entonces, cuando veían que una nación destruía a otra, estas personas se acercaban a estas naciones, veían personas que habían quedado sin defensas, porque ya no tenían ejércitos, no tenían gobernantes, solo había pobreza. Entonces llegaban estas personas y en medio de esta pobreza las tomaban a todas ellas y después les ponían un precio y las vendían a los demás. Entonces aquí el Señor dice que va a castigar a Gaza. Y la va a castigar porque no tuvo amor por el prójimo. Si vamos a Mateo capítulo 22, ¿es importante nuestro prójimo? Amén. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22,
versículo 36 nos va a enseñar el gran mandamiento. ¿Se acuerda cuál era el gran mandamiento? Mateo 22, 36. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y aquí viene el que los aplica en lo que estamos estudiando. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? La palabra prójimo significa el que está más próximo, el que está más cercano. Y no muchas veces estamos cercanos a la gente que nos cae bien, ¿cierto? Muchas veces nos toca estar al lado de gente que nos hace daño. Muchas veces nos toca estar al lado de personas que no procuran nuestro bien. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Ámalo como te amarías a ti mismo. Este es un mandamiento muy grande de parte de Dios. ¿Y esta ciudad de Gaza lo estaba cumpliendo? No. Pero dirá usted, pero ellos no conocían la ley de Dios. Pero déjeme decirle que Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 2, porque usted dirá, la gente de Gaza eran personas sin ley, eran personas que no conocían las cosas de Dios. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12, nos va a decir algo importante aquí la Escritura, que aunque Gaza no tenía el conocimiento acerca de Dios, sí, Dios se lo había plasmado en su corazón. Mire, Romanos capítulo 2, verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Las personas de nuestro alrededor que no tienen a Cristo no conocen la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que conocen? La ley. ¿Escrita dónde? En nuestros corazones. Una persona no necesita ser cristiana para entender que robar es malo, porque aún la ley secular condena a los que lo hacen, o debiera condenar, porque hoy en día, ¿cierto?, vemos que la justicia muchas veces se pasa por alto, pero la ley dice, el que roba debe pagar, y ellos no son necesariamente cristianos. Una persona que sabe que engañar a su esposa o engañar a su esposo es algo malo, no necesariamente siendo cristiano puede llegar a esa conclusión también. Entonces, bíblicamente entendemos que aunque una persona no tenga la ley de Dios, sí tiene una ley que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Y puede ser el ladrón más grande, pero sabe que lo que está haciendo está mal. Puede estar acostumbrado a robar, puede estar acostumbrado a engañar a su esposa, a su esposo, puede estar acostumbrado a generar malos pensamientos hacia los demás. Pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces esas personas que sin ley han pecado, ¿cómo serán juzgados? Por sus razonamientos. Y ese es el punto. ¿Usted cree que alguna persona va a ser salva por sus razonamientos? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda portarse 100% delante de los ojos de Dios. ¿Y por medio de quién somos salvos? Por medio de Cristo. Amén. Solo por medio de Cristo, porque Cristo es perfecto y nosotros no. Entonces, si ponemos toda nuestra fe en la perfección que es Jesucristo, Él nos transfiere su justicia y el Padre deposita todo el pecado sobre Él. Entonces, una persona que tiene una ley natural en su corazón, esa misma ley natural es la que le va a condenar. Muchos se preguntarán, ¿y qué sucedió con las antiguas civilizaciones que vivieron acá y no conocieron a Cristo? ¿Qué sucedió con ellos? Serán juzgados. ¿Y fueron juzgados por qué? Por lo que el Señor había dado, por la capacidad que el Señor le dio
de discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién no ha traspasado los límites de su conciencia? Todos, ¿cierto? De una u otra manera todos hemos traspasado los límites de nuestra conciencia. Así lo hacía esta ciudad de Gaza, que aunque no tenía la ley de Dios, sí la tenía escrita en su mente, es decir, en su corazón. Entonces, ¿Gaza era culpable? Sí, era culpable. Y era culpable por aprovecharse del débil. Era culpable por hacer lucro de las personas que no tenían nada, de personas que no tenían cómo defenderse. Y ellos debían pagar por lo que estaban haciendo. El libro de Joel, capítulo 3, nos mostrará el proceder, y está al ladito de Amós. Joel, capítulo 3, nos va a mostrar por cómo esta gente de Gaza se aprovechaba del pobre. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 4. Dice así la Escritura. Joel, capítulo 3, verso 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Los vendieron. ¿Para qué? Con el propósito de alejarlos de su tierra. Y una persona que ha nacido en alguna nación, sí sufre cuando su país está mal. No sé si a los que han estado fuera de su país en algún momento, cuando ve que en su país están sufriendo, ellos también sienten ese dolor. Y a una persona que la sacan de su país, ¿acaso no ha de sentir lo mismo? Entonces estaban haciendo una gran maldad con esta gente. Y precisamente no con cualquier gente, sino con el pueblo de Dios. Estaban haciéndolo con el pueblo de Dios. Y el que le hace daño a los hijos de Dios, ¿acaso no va a recibir algún castigo? ¿Acaso Dios lo va a pasar por alto? La palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que el Señor es nuestro abogado. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Entonces el que le hace daño a su hijo va a quedar impune ante la ley. No, va a tener que pagar. Va a tener que pagar. Qué grave pecado es aprovecharse de los débiles para sacar provecho. El libro de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 12. Hablando de la ira de Jehová. Habla así de aquellos que se aprovechan. Y dentro de los cuales está Gaza, están los filisteos. Porque recuerden, los filisteos eran uno de los enemigos más grandes de Israel. Isaías, capítulo 9, versículo 12, dice así la Escritura. Isaías 9, 12. Del oriente los sirios, los filisteos del poniente, y a boca llena devoran a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Por un lado, el pueblo de Israel estaba siendo disciplinado. Por otro lado, estos pueblos que estaban destruyendo y asolando al pueblo de Israel tenían que pagar. Entonces cada uno de nosotros debe ir aprendiendo. No podemos endurecer nuestros corazones cuando el Señor nos disciplina. Y debemos también reconocer que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Debemos hacerle bien a aquellas personas que nos hacen daño. ¿Y quién dará el pago? El Señor. El Señor dará un pago de todas estas cosas. Volvamos al libro de Amós. Amós capítulo 1. Dice, así ha dicho Jehová,
Por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Verso 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Tal como lo leímos la vez pasada a través del juicio sobre Damasco, que lo vimos, ¿cierto?, en el verso 3. Aquí también se utiliza la misma palabra. Dice, verso 7, prenderé fuego en el muro de Gaza. En la antigüedad, las grandes ciudades tenían como protecciones, ¿qué cosa? Los muros. A su alrededor, ellos eran protegidos por muros. Y cuando a una ciudad se le quemaban todos los muros, o venía el enemigo, los sitiaba y le quemaba todas sus defensas, ellos quedaban completamente expuestos, quedaban vulnerables al ataque del enemigo. Cuando Dios viene a juzgar, cuando Dios trae juicio, porque conocemos que Dios es amor, ¿cierto? Pero también Dios es justo. Y Él debe aplicar la justicia. Y en este caso Dios aplicaría la justicia como destruyendo las defensas de aquellos países. En especial, ¿cierto?, sobre Filistea, Gaza, quedarían sin defensa y serían consumidos, ¿qué cosa? Sus palacios. ¿Por qué los palacios son tan importantes para las naciones? Porque ahí está la gobernación de ¿qué? Del país. Están los que lideran una nación. Cuando se ataca los palacios o cuando se atacan los edificios gubernamentales, es porque vendrá un desastre a la nación. Eso, cierto, se ha vivido aquí en Chile con lo que sucedió en el 73. Cuando ocurrió eso, vino un periodo muy oscuro para nuestro país. Así ha pasado también, ¿cierto?, a lo largo de toda la historia en todos los países. Cuando hay un ataque en una nación, siempre hay personas que sufren y personas que salen beneficiadas. Y en este caso, Dios iba a destruir las defensas de este país. Y también iba a destruir a sus líderes. Es decir, ¿cómo iban a quedar? En el suelo. Iban a quedar asolados. Iban a quedar destruidos. Por eso estudiamos la vez pasada el libro de Hebreos, capítulo 10, el cual dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Porque cuando el juicio de Dios es aplicado, el que está juzgando es un Dios que está vivo. Porque nosotros no servimos a un Dios que está muerto, nosotros servimos a un Dios que está vivo. Y este Dios viviente está mirando, observando, sus párpados están pendientes a lo que está pasando. Y usted puede decir, pero no sucede el juicio. Pero recuerde, Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero esa tardanza algún momento llega, ¿sí? Y eso debemos entender. En este instante, a Gaza ya le estaba llegando ese día. Estaba llegando ese día en el cual Dios consumiría todo. Y no solo consumiría una de las 5 ciudades o uno de los 5 estados de Filistea, que era Gaza, sino que el verso 8 de este Amós capítulo 1 dice, y destruiré a los moradores de Asdod. Es decir, no solo iba a ser destruidas sus defensas, no solo iba a ser destruido su gobierno, sino que también iban a ser destruidos los que moraban en aquella tierra. Cuando el juicio de Dios viene, es un juicio totalmente devastador. Cuando el juicio de Dios viene, es algo tan tremendo que ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién podrá acaso hacerle frente a un Dios vivo? Nadie. Por eso conversábamos, ¿cierto?, aquí con mi hermano hace un momento y decíamos, cuando venga el Señor a enjuiciar las cosas, ¿qué me decía? Lo único que nos iba a quedar era arrodillarnos ante Él. Porque ¿quién podría permanecer en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podría? Nadie. Entonces, debemos entender que servimos no a un Dios cualquiera, servimos a un Dios vivo, un Dios que está vivo y va a juzgar todas las cosas a su debido tiempo. Verso 8, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Es decir, ahora cada provincia iba a ser afectada por este juicio tan devastador de parte de Dios.
No solo iba a ser destruida la capital o las ciudades más importantes, sino cada habitante y cada provincia de alrededor. Iba a ser una devastación a nivel país. Toda una nación iba a ser destruida. Luego dice, y volveré mi mano contra Ecrón. ¿Qué significa volver la mano? Es cuando va a pegar al Señor, va a castigar. El Señor va a volver su mano contra Ecrón. Y podríamos decirlo así, cuando nuestros padres nos disciplinaban, era algo duro, ¿cierto? Cuando su mano se volvía contra nosotros, era algo duro. Imagínese la mano de Dios, hablando metafóricamente. Imagínese cómo es la mano de Dios cuando viene su juicio y su castigo. Es algo tremendo cuando Dios enjuicia y trae todo esto. Dice, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho el Señor. Si ahora nos tocara ir a visitar Medio Oriente e ir a aquellas ciudades donde estaba Ecrón, donde estaba Gaza, donde estaban todos estos lugares, aunque todavía existe, ¿cierto?, el nombre de Gaza, ya los estados de Filistea no existen. ¿Por qué? Porque cuando se volvió la mano de Dios contra ellos, todo fue reducido a ¿qué cosa? A ruinas. Y hoy en día, si usted se fija de cada uno de los juicios de los profetas menores que se le llama, cuando ellos decretaron estos juicios de parte de Dios, ¿hay alguno de aquellos viviendo? Muchas de las naciones como Edom, como estas mismas ciudades filisteas ya no existen, porque el Señor decretó sus juicios sobre ellos. Y cuando el Señor dice algo, Él lo cumple. Nunca dude de eso. Cuando el Señor dice algo, Él lo va a cumplir. Aproximadamente, según la historia, para que estas ciudades filisteas fueran destruidas pasaron 100 años. O sea que cuando Amós predicó esto, ni siquiera él pudo vivir cuando esto sucedió. Entonces, que nosotros no estemos vivos cuando esto suceda no quiere decir que el Señor se equivocó, no. Quiere decir que el Señor lo va a hacer a su debido tiempo. No al tiempo de nosotros, sino al tiempo que Él ha establecido. Se fija que parte diciendo este juicio, así ha dicho Jehová. ¿Y cómo termina este juicio? Diciendo, así ha dicho Jehová. Amén. Entonces, de principio a fin, esto lo ha dicho Dios, por lo cual eso se va a cumplir. Amós no lo vio, pero nosotros sí podemos ver que esas ciudades ya no existen. Y usted puede decir, pero ¿de qué me puede servir esto que aconteció en la antigüedad? La Escritura dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Esto no es solo historia, esto es una enseñanza. Nosotros como Chile también estamos viviendo tiempos como los de Amós. Hay mucha prosperidad, pero hay poca gente que quiere trabajar. Hay mucha prosperidad y hay mucha delincuencia. Hay mucha maldad, hay muchas cosas que se están incrementando cada vez más. ¿Pero qué nos está enseñando aquí la palabra? Que la mano de Dios, cuando llegue y se vuelve en contra de este país, que va a ser duro. Que va a ser difícil. Por eso nosotros como cristianos, ¿en qué debemos poner nuestra mirada? En Cristo. ¿Acaso nuestra mirada debe estar puesta en un presidente que va a salir ahora? No. ¿En la política? ¿Acaso como cristianos debemos ir a la política y estar ahí? No. Debemos confiar en el soberano, porque el soberano va a hacer las cosas como Él quiere. Veamos el verso 9. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora se utiliza la tercera nación, porque la primera fue Damasco, la segunda fue Gaza, que es Filistea, representación de Filistea. Ahora hablamos de Tiro. Esta ciudad también recibiría el castigo de Dios. Y sería un castigo semejante al que recibió este pueblo de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Tiro? Tal como fue el pecado de Damasco, tal como fue el pecado de Filistea, ¿cierto? En este caso Gaza. Dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom
y no se acordaron del pacto de hermanos. Si lo analizamos este texto históricamente, usted verá que en 2 de Samuel 5:11 y en 1 de Reyes capítulo 9, verso 11 al 13, tanto este hombre llamado David como este hombre llamado Salomón tuvieron una alianza de hermandad con Tiro. Si usted se fija, ¿quién le ayudó a construir el templo? ¿Quién le proveyó de cosas? Fueron la gente de Tiro. ¿Por qué? Esa ciudad de Tiro era una ciudad tan grande, era una ciudad mercader, de las cuales tenían acceso a todas las riquezas, tenían acceso a todas las cosas, a todos los materiales, e hicieron alianza de hermandad. Si usted analiza un poco en 1 Reyes 9, 11 al 13, se dará cuenta que hasta el rey de Tiro le llama, ¿cierto?, a este rey de Salomón, le dice hermano, lo trata como un hermano. Y usted puede decir, esta alianza va a seguir. Pero déjeme decirle que Tiro, esta ciudad de Tiro fue tan hipócrita que traicionó a esa ciudad que era su hermana, a esa ciudad que estaban juntos en esta batalla. Y así podemos verlo hoy en el mundo, no solamente en naciones, sino a veces en la familia, cómo las traiciones se van viendo, en las amistades, en los trabajos y en todas las áreas de nuestra vida, como personas que a veces están con nosotros en momentos tan difíciles, después lo vemos en la otra cara de la moneda y están ahí para traicionarnos, están ahí para tener un puñal por detrás de nuestra espalda. Así fue Tiro, hermano. Y si bien Filistea siempre fue un enemigo de Israel, Damasco siempre estuvo en oposición, el pecado de Tiro era más grande porque eran amigos, eran como hermanos. ¿Y qué es lo que hizo? Los traicionó. Por eso la Escritura aquí detalla, dice, y no se acordaron del pacto de hermanos. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de esa que antes se llamaba en nuestro país, siempre se decía, te doy mi palabra. ¿Y qué es lo que valía la palabra de un hombre antes? Valía harto, ¿cierto? Cuando usted daba su palabra, era algo que se iba a cumplir. Pero hoy en día, si usted da su palabra, ¿cuánto vale la palabra de un hombre hoy en día? No vale nada. ¿Se ha fijado que antes era tan respetado y ahora la palabra de una persona no vale nada? Le dice con algo tan básico, sí. Ya, mañana vamos a ir a ver un trabajo, mañana nos juntamos a las 8 aquí. Son las 8, son las 9, son las 10, no llegan. ¿Entienden? No, a veces cosas tan simples. O hay personas que se casan y dicen, prometo estar contigo para toda la vida. Vienen peleas, vienen discusiones y ya quieren separarse. Entonces hablamos que un pacto es algo que no puede romperse. Es algo que uno tiene que llegar hasta el final. Eso es un pacto. ¿Y quién nos enseña más grande de esto que el Señor? Él ha hecho un pacto con su pueblo. Ha hecho este pacto de gracia. Y en este pacto de gracia Él lo ha cumplido. Él lo ha cumplido con nosotros. Él nunca ha dejado de cumplir este pacto de gracia con nosotros. Nosotros nos hemos descarriado, nos hemos portado mal. En nuestras vidas antes de servir a Cristo, ¿cómo éramos? Malos. Pero el Señor, fiel a su pacto, por su gracia nos ama. Pero aquí esta ciudad de Tiro había quebrantado ese pacto. No se acordaron del pacto de hermanos. Traicionaron a aquella ciudad que era su amiga. ¿Y cuál sería el juicio? Dice, prenderé fuego en el muro de Tiro. Vamos al libro de Ezequiel para detallar este juicio contra Tiro. Ezequiel, capítulo 26. Libro de Ezequiel, capítulo 26, nos habla acerca de la profecía de Tiro y del por qué el Señor, ¿cierto?, los castigó, de cómo ellos rompieron este pacto que tenían con Israel. Ezequiel, capítulo 26, versículo 4, dice así, y demolerán los muros de Tiro, derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. ¿Se fija lo que dice el verso 4? Y demolerán los muros de Tiro, es decir, la dejarán sin defensas.
Derribarán sus torres, iban a derribar esos lugares donde ellos podían alertarse cuando el enemigo viniera. Pero el juicio de Dios iba a ser tan grande que todo iba a ser demolido, todo iba a ser destruido, porque este juicio iba a ser muy grande sobre ellos. Y tal como lo habíamos visto en Damasco, tal como lo habíamos visto en las ciudades de Filistea, también iban a ser consumidos sus palacios. Y Ezequiel 26, versículo 7, nos sigue detallando cómo iba a ser este castigo. Y dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, jinetes y tropas, y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que estarán en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte y escudo, afirmará contra ti. Esta ciudad tan próspera, esta ciudad que parecía ser tan grande, porque quebrantó un pacto de hermanos, llevó a esclavitud a aquellos que le había dicho que iban a estar juntos para siempre. ¿El Señor qué va a hacer? Va a mandar a Nabucodonosor. Y eso pasó, ¿cierto? En la historia, históricamente vino Nabucodonosor y destruyó Tiro. Destruyó esta ciudad que parecía ser tan próspera. Fue enjuiciada por la mano de Dios. Volvamos a Amós, capítulo 1, ahora al versículo 11. Dice así la Escritura: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Ahora, hermano y hermana en el Señor, vamos profundizando un poco más. Ahora pasamos a una ciudad que no solamente le había prometido ser su hermano, ahora estamos hablando de hermanos de sangre. Porque ¿quién es el padre de Edom? Esaú. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? Por allá, ¿cierto? En el libro de Génesis 36, 43 nos damos cuenta que hay 2 hermanos. La nación de Israel, que sale, ¿cierto?, de los lomos de Abraham, de Isaac. Luego Isaac tiene 2 hijos. El primogénito se llamaba Esaú. Y el siguiente que venía, ¿cierto?, que se agarró cuando nació, se agarró del calcañar de su hermano, se llamaba Jacob. Y dentro de todo este plan del Señor, el Señor elige a Jacob y a Esaú, lo rechaza. Y este Esaú, que si bien no recibió la primogenitura, no recibió porque él la desechó y la vendió por un plato de comida, este hombre que no le interesaban las cosas de Dios, ¿qué es lo que hizo con su hermano cuando su padre le dio la primogenitura? Lo aborreció. Y lo aborreció tanto que quería matarlo. Dentro de todo esto, Esaú formó, ¿cierto?, esta nación llamada Edom. Y usted puede decir, es que por haber sido rechazado por Dios le fue mal. No. Todo lo contrario, Edom se creció y se transformó en una gran ciudad. Pero ese odio que Esaú tenía hacia su hermano, después ahora ya no era un odio entre 2 personas, ya era un odio entre 2 pueblos. Pero no era cualquier pueblo, como les digo, era su hermano. Era su hermano. Esta tierra de Esaú tuvo un odio que nunca menguó. Nunca, de principio a fin usted verá en la Biblia que una de las naciones que más aborrece a Israel es Edom. Y era su propio hermano. Por eso dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Y cuál es el primer pecado? Porque persiguió a espada a su hermano. Miren lo que hizo, persiguió a su propio hermano para matarlo. Eso lo podemos ver en el libro de Abdías. Y vamos al libro de Abdías, está al ladito de Amós. Está después de Amós. Libro de Abdías, el que estudiamos, en uno de los primeros libros que estudiamos en esta serie de estudios, los 12 profetas menores. Abdías, en el solo capítulo que tiene, en el verso 10, nos muestra cómo fue Edom con su hermano. Dice así, Abdías 1:10: por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza,
y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haber captado en el día de la angustia. Mire, saltémonos al verso 14. Dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Eran hermanos, eran naciones hermanas. Pero cuando vino Nabucodonosor y dejó en el suelo a este pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo su hermano? Una de las cosas que vemos en el verso 14 es la encrucijada, o sea, ¿cierto? En esas partes altas, todas las personas que estaban ya devastadas porque lo habían perdido todo, ellos se colocaban a matarlos ahí. Y si quedaba alguno vivo, ellos lo entregaban para que los mataran. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Se reían y era algo gracioso para ellos que les fuera mal a su pueblo, que les fuera mal al pueblo de Israel. Entonces esto nos deja una enseñanza a nosotros. Cuando a la gente, no hay gente que nos hace daño muchas veces, hay gente que procura nuestro mal. ¿Debemos acaso nosotros pagarle con la misma moneda? ¿Debemos acaso nosotros desearle mal a las personas que nos hacen daño? No. No debemos tomar venganza por nuestras propias manos. Es una enseñanza que nos está dando aquí. Pero esta nación fueron tan malos que ellos, en vez de haber mirado, haber ayudado cuando al pueblo de Israel le estaba yendo mal, ellos se alegraron. Ellos atormentaban más al pueblo de Israel. Ellos le hacían más daño, incluso echaban suertes para quedarse con sus cosas. Es terrible cuando pasa esto. Hoy en día vemos hermanos que cuando chicos se querían tanto, pero hoy en día por un terreno pelean y se enemistan y se aborrecen, no se quieren ver. Hay gente que por plata hoy en día está peleando. Pero esto no debe ser así, amados hermanos. Con nosotros estas cosas no deben acontecer. Porque tal como le acontece a Edom, puede venir un juicio muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hacían en primer lugar? Edom perseguía a espada a su hermano, es decir, quería matarlo. En segundo lugar dice, violó todo afecto natural. ¿Cierto? Si vemos este libro de Amós, en el verso 11 dice que ellos violaron todo afecto natural. Porque ¿cuál es el afecto natural hacia una familia? El amarlo, el querer lo mejor para estas personas. Pero estos hermanos estaban enemistados y este Edom, cuando le estaba yendo mal a su hermano, en vez de ayudarlo, lo hundió más. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Viola todo afecto natural. En vez de haber ayudado a su hermano, le causa más daño. Joel capítulo 3, verso 19 lo detalla y dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Ellos no perdonaban ni los niños, ellos no perdonaban ni las mujeres, no perdonaban ni a los ancianos, no perdonaban a nadie, ni al pobre, ni a nadie. Ellos con su crueldad lo único que querían era destruir, lo único que quería que les fuera mal. Porque ellos violaron todo afecto natural. Hermano, cuando vengan todas estas cosas a nuestras vidas, debemos seguir permaneciendo en ese afecto natural. Que una herencia no nos cambie la perspectiva de las personas. Que a veces una pelea, una discusión no nos cambie para enemistarnos con las personas que están a nuestro lado. Luego vemos el tercer pecado detallado en el libro de Amós 1, verso 11. En su furor le ha robado siempre. Entonces ellos, no contentos con hacerle daño, no contentos con procurar su mal, ellos ahora le robaban. Mire lo que dice el verso 13 de Abdías.
Abdías, verso 13, dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. ¿Qué es lo que ellos estaban descuidando? La misericordia. Ellos estaban dejando de lado algo muy importante que se llama misericordia. ¿Qué nos enseñó Jesús? Sean misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Y qué ejemplo utiliza? Dios es tan misericordioso que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios es tan bueno que permita que alguien que no cree en Él tenga su familia sanita, tenga un buen trabajo, tenga cierta prosperidad en su vida. El Señor es bueno y somos llamados a imitar así como Dios lo es. Tenemos una vara muy alta. Tenemos una vara muy alta y debemos ¿a quién mirar? A Cristo. A Cristo, miremos a Cristo por encima de todas las cosas. Mirémoslo a Él, porque Él es el único modelo a seguir que tenemos. El cuarto pecado dice: perpetuamente ha guardado rencor. Es un pecado guardar ese odio hacia la gente. Tratemos de no llegar al final de nuestras vidas, hermanos, odiando a alguien. Tratemos de perdonar. Tratemos de pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe a perdonar, para que no guardemos ni no alojemos ninguna área de nuestro corazón el odio, porque el pecado de Edom fue haber guardado ese rencor, haber guardado el odio. Y hay gente que hoy en día, ¿qué es lo que dice? Si este me la hizo, me la paga, dice. No debe ser así como un cristiano. Echemos fuera todo rencor. Echemos fuera todo odio de nuestros corazones, porque el Señor nos ha hecho libres del pecado y uno de ellos es el rencor. No nos volvamos a esclavizar con aquel pecado del cual el Señor ya nos ha hecho libres. El Salmo 37, hablando de ese odio tan grande, un odio perpetuo que tenía Edom, el Salmo capítulo 137 nos muestra así la Escritura acerca de ese odio tan grande que tenía Edom. Salmo 137, versículo 7, dice así la Escritura: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Imagínense el pensamiento que tenía. En vez de ayudar a su hermano, ¿cuál era su pensamiento? Su odio. Decía: arrasadla, arrasadla, que no quede nada de esta ciudad, que no quede absolutamente nada. Y Amós, capítulo 1, verso 12, ¿qué acontecerá con ellos? ¿Qué acontecerá con las personas que guarden odio en su corazón? Dice el verso 12: prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Temán y Bosra eran ciudades que tenía cierto Edom, eran las ciudades más importantes que tenía Edom. Y como es la tónica, como es la reiteración de estos juicios, se le iba a prender a fuego a esta ciudad tan importante. Y todos los palacios que ellos tenían iban a ser destruidos. Serían desolados, es decir, no quedaría absolutamente nada. Si usted hoy en día va a ver, Edom, ¿existe o no? No quedó nada. Porque se cumplió lo que el Señor había establecido. Se cumplió ese juicio de Dios sobre esta ciudad. Ezequiel 35:15 nos muestra qué sucedió con Edom. Ezequiel 35:15. Y que es algo que nosotros debemos contemplar, hermanos y hermanas del Señor. Ezequiel 35:15 dice: ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada. Así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuál es la retribución? ¿Cuál es el pago para los que desean odio? Recibir el juicio de Dios.
Si nosotros queremos guardar odio en nuestro corazón, debemos estar dispuestos a recibir en el final de nuestros días todo lo que es el castigo de Dios. Porque ¿qué es lo que quería Edom? Que Israel fuera destruido. Y el Señor dice, así como tú estás deseando, te va a venir a ti. Así como tú estás procurando estas cosas se te van a devolver a ti. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos de las cosas que hablamos, de las cosas que decimos, del mal que procuramos. La Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Hay alguien que te aborrece? ¿Hay alguien que procura que te vaya mal? Déjalo. Déjale esto al Señor. No tomes venganza por vuestras propias manos. Queremos concluir esto con Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. No sigamos el ejemplo de Edom. No sigamos el ejemplo de los filisteos. No sigamos estos ejemplos de estas naciones que lo único que querían como Tiro, quebrar estos pactos, aborrecer a sus hermanos. Querían, ¿cierto?, hacerle daño a su prójimo. Porque cada uno de estos ejemplos nos llevó a entender que el juicio de Dios espera para todos aquellos que guardan este rencor y procuren el mal para los que están a su alrededor. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice así. O vamos a leer desde el verso 17, para entender el contexto. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Intentemos ser buenos con las personas que están a nuestro alrededor. No dice con algunas personas, dice con todos. La palabra todos es un absoluto. Panteos en griego, todos los hombres. Si es posible, verso 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo debemos estar con la gente a nuestro alrededor? Paz. Siempre y cuando dice dependa de nosotros, porque hay veces que no va a depender de nosotros. Hay gente tan mala que usted puede procurar el bien para ellos, pero ellos no van a quererlo. Siempre y cuando dependa de nosotros, estemos en paz con la gente. Estemos en paz. Verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estamos llamados a vengarnos de la gente. No nos venguemos, hermano. Y usted dirá, ¿por qué? En primer lugar, nosotros no somos nadie para vengarnos. ¿Por qué? Nadie de nosotros, como decimos un buen chileno, un ejemplo chileno que damos, decimos, nadie tiene tejado de vidrio. Eso quiere decir que ninguno de nosotros es perfecto para procurar el mal para otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos hecho daño a Dios. Le hemos hecho daño a las demás personas. Entonces, si pedimos justicia, también nos tiene que llegar nuestra parte a nosotros. Por eso el Señor aquí nos dice, no se venguen por ustedes mismos. Déjenle esto ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Dejémosle todo esto al Señor. Porque el Señor dijo, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debemos hacer? Dale de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, cada una de estas cosas van a ir hundiendo más a esta persona. Van haciendo a esta persona más culpable si no se arrepiente. Y un ejemplo. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos vencer el mal? Con el bien. No seamos como Edom, amados hermanos, o sufriremos graves consecuencias. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Dios Padre, te agradecemos porque por medio de estos versos, por medio de estas escrituras, hemos podido, Señor, comprender la realidad de nuestro pecado. Hemos podido, Señor, llegar a la conclusión que hacerle daño a nuestro prójimo traerá consecuencias. Que hacerle daño a las personas que en algún momento hemos estado con ellos es algo muy malo. También, Señor, hacerle daño a aquellos que son nuestros hermanos es terriblemente
pecados, Señor. Por eso suplicamos que nos permita, Señor, estar en paz para con todos los hombres. Si hay alguna gota de odio en nuestro corazón, Señor, que sea sacada de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a no guardar rencor hacia nadie, a no guardar odio, a no guardar amargura, a no guardar ninguna cosa, Señor, en nuestro corazón que afecte nuestra comunión contigo. Enséñanos a perdonar, Señor, para que podamos orar con fe, para que podamos orar con claridad, Señor. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Enséñanos, Señor, a perdonar. Enséñanos, Señor, a no guardar mal. Si hay alguien que nos hace daño, ayúdanos, Señor, a ayudar a esas personas. Si podemos y si es posible, ayúdanos, Señor, a ayudarles. Porque dejaremos todo en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo en las manos del Señor. Te suplico que cada uno de nosotros pueda meditar este mensaje a lo largo de esta semana. Te lo suplico, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, y que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor.